Buena tarde, noche para todos los asistentes que nos acompañan hoy miércoles 3 de septiembre en este ejercicio académico, taller de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Cuando nos reunimos nuevamente para continuar con este conocimiento de organismos multilaterales y de agencias adscritas a esos organismos multilaterales. Y para hoy vamos a ver una muy importante, demasiado importante, que tiene unas líneas de trabajo que deberían ser el eje guía de los dirigentes políticos en todos los niveles de las organizaciones, tanto internacionales como locales, y de cuantas organismos multilaterales se crean, así como los propios gobiernos nacional, departamental y municipal en el caso de la división político-administrativa de países como Colombia. El asunto es dar un ligero vistazo, porque eso es mucho lo que tiene para conocerle a la UNESCO, y es también la demostración de lo ignorantes que somos el resto de los ciudadanos del planeta, de los alcances, la filosofía y los enfoques que tiene este ente perteneciente a la ONU, que no podrá ser perfecto porque no hay nada perfecto en la vida, pero que si se siguieran los lineamientos básicos de lo que contempla la ONU para la ciencia, la cultura y la educación, tendríamos, tendríamos más países civilizados, menos violencia, y estaríamos cumpliendo con ese estatuto fundacional de una entidad de la cual hacemos parte los colombianos, porque la UNESCO es una agencia de las varias en que se divide la ONU. Entonces, por hoy veamos la UNESCO y entremos en materia de algunos de sus contenidos para irnos identificando y formando conceptos más claros. Entonces, el propósito es entender, salir con una idea mucho más amplia de qué es la UNESCO y cuáles son sus alcances geopolíticos, que son impresionantes, porque si los países le pusieran cuidado a eso, no solamente para poner la totuma, ¿no?, para producir a partir de lo que enseña la UNESCO, sería increíble. Vayamos a los detalles. En la Carta Fundacional de la UNESCO figura esta frase que es interesante. Dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, porque obviamente somos los seres humanos los que la ideamos, también es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Es una frase bien interesante. Es una frase que nos parece que debería estar presente en todas las universidades, particularmente en las universidades públicas de nuestros países, en las cuales lo primero que se le incentiva a los estudiantes es el odio de clases y la vigencia del socialismo y la lucha de clases, o sea, pero al mismo tiempo se habla de paz, ¿no? Porque es que, los que han ocasionado ese odio de clases son los que no han permitido que haya paz, según la teoría marxista o socialista. Eh, Perdón un momentico, le contesto aquí al coronel, o mi coronel Alarcón, si es tan amable, le envía nuevamente el contacto al coronel Fuentes, porque dice que no puede entrar. Yo lo llamo. Bueno, entonces, decía que eh, esa frase debería ser como un mensaje muy directo a estas universidades, porque es con una falsa idea de la paz que se le mete a los estudiantes la violencia, y va completamente contrario lo que hacen los estudiantes en las universidades públicas, aleccionados por los docentes
de meterse en la violencia a lo que contempla la Carta de la ONU en la parte de la UNESCO, en la que fundamentalmente, eh, se induce al respeto a los derechos humanos, al crecimiento intelectual en el ámbito científico, social, cultural, económico y desde luego a ser constructores de la paz, pero no esa paz marxista elaborada y disfrazada, sino la paz entendiendo el respeto a los demás, los derechos, los deberes y el cumplimiento de la normatividad. Entonces esa es la primera reflexión interesante que nos trae la Carta de la UNESCO y que podría darle argumentos a cualquier dirigente político para orientar a sus comunidades. Ahora, ¿cómo se autodefine ella misma? Como una agencia especializada creada para construir la paz a través de la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura, comunicación e información. Esos aspectos los veremos muy rápido porque esto tiene mucha profundidad, pero los enunciaremos y reflexionaremos un poco alrededor de ellos y nos daremos cuenta que en esos puntos está todo un programa de gobierno. Entonces la pregunta es, para que reflexionemos aquí, si eso ya está estatuido por un órgano superior a los convenios y a las actividades en las cuales Colombia se compromete como Estado a desarrollarse, ¿cuál es la bendita razón para que cada vez que aparece un Salvador en cualquiera de los niveles del ejercicio político, ni siquiera conoce esto y sale a inventar lo que ya está inventado? ¿Qué tal, qué tal si estos personajes que se meten en el tema político eh, miraran exactamente estas esencias? No tendrían necesidad de ponerse a inventar nada, sino de a montar trabajos sobre esos proyectos. Porque repito, ahora que entremos a mirarlos, nos daremos cuenta que ahí está la esencia de la orientación de las comunidades en unos aspectos fundamentales como los que acabamos de mencionar. Entonces, ¿la ONU qué hace para desarrollar ese contexto de lo que acabamos de ver? Entonces dice que promueve la erradicación de la pobreza. Vean ustedes el énfasis concreto de lo que un político tiene que hacer y decir y lograr. Es que si está fomentando la educación, no como el cuento, la famosa frase trillada, que es que la educación cambia a los pueblos y los políticos la convierten en bandera y suben altisonante, pero no llegan al fondo del asunto. Aquí la ONU, por medio de la UNESCO, le está diciendo clarito, es que si se promueve la educación, la ciencia y la cultura, es para erradicar la pobreza. Y por eso en los objetivos del año 2015, que tantos críticos tienen por algunos de los puntos, el primero es erradicar la pobreza y esa debería ser la preocupación fundamental de cualquier dirigente político. Porque uno se pone a pensar como un congresista que se gana 50 millones y mucho más, con arandelas y otras, y datos de otros municipios, como se diría antes, se puede ir a dormir tranquilo cuando sale con la barriga llena, con sus escoltas, lo llevan, lo traen, de haber hecho a veces cosas no santas, y pasa por el lado ahí de esos barrios centrales de Bogotá, donde está la miseria, la pobreza, la delincuencia, la indigencia, y vive ajeno a eso. ¿Cómo puede pasar en un vehículo de alta gama por encima de las alcantarillas que están en los puentes de la 26, sabiendo, porque no es que no sepa, que hay debajo de esos puentes están viviendo gente en extrema pobreza y indigencia, tiene un sueldo tan exagerado, o lo mismo el alcalde de Bogotá o el gobernador de Cundinamarca, el mismo presidente o los ministros? Entonces, vemos que hablan mucha carreta de que están comprometidos con los cambios y las transformaciones sociales, pero ni siquiera cumplen con lo elemental de la política, que es erradicar la pobreza. Y la ONU nos lo pone ahí al ladito. El desarrollo sostenible. Para la próxima semana vamos a traer aquí un análisis que los invitamos a ustedes, que inviten mucha gente. Es del boom petrolero que se disparó en Guyana.
y vamos a ver el contraste tan terrible de la cantidad de dinero que tienen y la pobreza en que viven y parece que no van a salir de ella por un esquema que no conciben con claridad qué es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es solamente decir que per cápita un estado puede tener X cantidad de dinero en dólares, si eso es per cápita, pero el problema es, ¿y ese dinero en dónde está concentrado? Esa riqueza. Entonces el desarrollo sostenible no es que dice como los comunistas que hay que coger todo lo que hay y repartirlo, no. Lo que dice es que todo lo que produzca la riqueza debe ser fuente de beneficio colectivo y comunitario, siempre que se induzca al respeto de la propiedad privada, de la iniciativa privada y del cumplimiento de las normas de la economía de mercado. Entonces no estamos yendo en contra, estamos planteando que en lugar de que haya muy poquitos ricos y muchos pobres, lo mejor es que haya muchos ricos y entre menos pobres haya, se está erradicando la pobreza. Pero ustedes saben que eso se vuelve tema populista, oportunista y que en mi gobierno yo baje la inflación a no sé cuánto y le critican al descompuesto ese que tenemos en el Palacio Nariño, pero los anteriores han hecho lo mismo, exactamente lo mismo. Y le critican que utiliza el dinero público para hacer asistencialismo y uno se pregunta, ¿y todos esos programas que ha habido de gobierno, de familias en acción, otros tantos que se han inventado en los diferentes gobiernos, no es la misma cosa? O que este ha gastado no sé cuánto dinero en el cuento de la paz y no ha producido nada. Y vamos a mirar qué hizo Belisario Betancur con el cuento de la paz. ¿Qué hizo Virgilio Barco que gastó otra tonelada de dinero ahí? Gaviria, Samper, Pastrana, los 8 años de Uribe, los 8 años de Santos, los 4 de Duque, todos gastaron dinero a raudales dizque en proyectos de paz. Y lo cierto es que la violencia se creció en esas zonas. Entonces eso indica que no se erradicaron los problemas como era, o que era tan superior el problema que no se pudo resolver, ¿no? Lo tercero, el diálogo intercultural. Eso levanta muchas ampollas en Latinoamérica porque ya detrás de eso está metido el impulso de su versión comunista y esas diferenciaciones y esos odios porque a ellos les conviene mantener ese choque. Y si es en el África, sí que es cierto, porque allá hay entre tribus y todas se matan con macana y todo eso. Entonces, viendo ese contexto, dicen, vamos a trabajar 5 bloques. Que es cuando hacemos la cotejación. ¿Y por qué no se puede que los dirigentes políticos digan aquí en Colombia, para nuestro caso, por qué no trabajamos 5 bloques también en forma enfatizada? Educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales, comunicación e información, que además es lo que contempla la Carta Fundacional de la UNESCO. Y si nosotros somos miembros de la ONU y decimos que aceptamos las normas de la UNESCO, no taxativa e impositivamente, pero sí como líneas de conducción. Entonces, ¿cuál es la razón para que los programas políticos no se enfoquen en eso, sino que cada cual comience a inventar y a meterle palabras raras como el plan de desarrollo de Petro que analizamos aquí? Síntesis, la UNESCO podría ser como una carta de navegación de los asuntos fundamentales. No quiere decir que tenemos que hacerlo exactamente como ellos lo hacen, pero sí una carta de navegación. Le damos otra cosita. Eh, Esta organización fue tan importante para quienes visualizaron el mundo, sin duda eran estrategas que veían mucho más allá de la nariz, quienes se reunieron para formar la UNESCO y concebían que la experiencia que les había dejado la exacerbada violencia de la Segunda Guerra Mundial tenía que traerle la paz al mundo, pero no una paz al estilo comunista de generar odio de clases y de promover choques con el cuento de que la paz es cuando le entreguen el poder a todos ellos, sino una paz fundamentada en conceptos bien definidos. Entonces, nace prácticamente con la ONU. Notemos lo importante que es que para el 16 de noviembre del 45 han pasado apenas 5 meses largos de que Alemania se rinde, que Japón definitivamente
se rinde y ya la Sociedad de Naciones se ha convertido, o la Liga de Naciones se ha convertido en ONU, se han reunido en San Francisco, California, y en breve sacaron su primera agencia. El mayor recurso, obviamente, lo puso Estados Unidos, que era el patrocinador de todas esas ideas. Pero distinto a las ideologías y a que era que lo que querían, que buscaban detrás de eso, y como se ha dicho con el plan Marshall, que era para poder vender más productos y sacar las líneas de fábrica desde Europa y, perdón, de Estados Unidos hacia Europa y llevarles electrodomésticos y convertirlos en clientes. Todo lo que se quiera decir alrededor se puede decir y no se debate. Pero lo cierto es que hay un concepto claro de que el mundo mejora si se corrigen aspectos fundamentales en educación, ciencia, cultura, comunicación e información. Entonces vemos que así como eso está estatuido en términos generales, los objetivos de la ONU, de la UNESCO son esos y no otros. Y están garantes desde 1945 y no han aparecido genios de esos como en Colombia, que mire que es que en la definición de educación le faltó la coma y el punto y coma y le faltó esta palabrita y hagámosle la decisión. No, ahí está clarito, clarito. Y tiene una comisión que se llama de la Nacional de la Cooperación con la UNESCO y ahí están todos los objetivos, las metas y los procesos de la educación como la concibe la ONU. Entonces, obviamente hay que actualizarse en pedagogías, en sistemas, en cómo mejorar las competencias de los estudiantes, cómo hacerlos eh, que estén alineados con los cambios tecnológicos, etcétera. Pero la ONU da, en la UNESCO da el concepto fundamental, cómo se debe enfocar eso, cuáles son los preceptos sobre los que debe funcionar la educación. Igual, cuando habla de la ciencia, es que tiene un concepto muy interesante, que el conocimiento científico se debe movilizar, es decir, se debe volver activo, permanente, incisivo, incluyente, para que haya desarrollo sostenible. Eh, Quienes han asistido a Fundel desde el principio saben que aquí todo el tiempo vimos recordando que un país se desarrolla el día que su gobierno y la industria privada se pongan de acuerdo para hacer investigación científica, tecnología e innovación. Si las empresas en consorcio con el Estado, pero más las empresas le meten más la mano y hacen convenios permanentes con las universidades para investigar en todos los campos, siempre habrá adelantos. Lo que llama la atención que mientras Israel saca al año una alta cifra de patentes en diferentes campos, en Colombia sacar una patente científica valorada internacionalmente con los estándares internacionales es casi como para hacer una fiesta nacional por lo menos de un año celebrándolo porque no somos capaces. No porque la gente nuestra no sea capaz de hacer la investigación, es porque la normativa y el concepto y la percepción y la inversión no lo conciben así. Y la ONU nos está diciendo para qué es el conocimiento científico. Entonces, si ya la UNESCO nos lo dice, ¿cuál es el bendito problema para que el dirigente político que quiere hacer campaña no enfoca su plan de gobierno ahí? Si es que una entidad muy seria nos lo está diciendo y no le cobra por decírselo, porque además se lo da gratis. Y si pide asesoría también se lo dan cuando esté en el poder. ¿Dónde estará el problema entonces? En los intereses y otros objetivos, ¿no? Lo mismo que propende por trabajar en la diversidad cultural y algo muy importante que es salvaguardar los patrimonios tanto cultural como natural y tratar de hacer que todas esas entidades sociales se integren con el intercambio cultural. O sea, la ONU no es excluyente, la UNESCO no es excluyente, es incluyente y busca defender todas esas culturas, pero no como en Bolivia, que de una vez dicen es que somos pluriculturales. Entonces un estado plurinacional, perdón, no pluricultural, sino plurinacional. O sea, Bolivia es un retazo, una colcha de retazos. No. Y aquí en Colombia han querido mucho eso y a dividirnos en que unos son los indígenas y otros son los mestizos
y que unos son los que colonizaron el viejo Caldas, Antioquia y el norte del Tolima, y que los otros son los boyacenses, cuando la ONU por carta nos está diciendo lo que hay es que integrar todas esas sociedades y crear sociedades del conocimiento. Y lo mismo que el concepto de la gobernanza, ya lo hablan muchísimos candidatos, pero no lo aplican. Entonces, se parte del concepto que la sociedad debe ser una sociedad de conocimiento, con base en la educación, la ciencia, la cultura y esa comunicación. Y la comunicación debe ser en dos vías, entre el que gobierna y el gobernado. Entonces, aquí están las pautas. No entendemos es cuál es la resistencia o será que ni siquiera saben que, no saben que existe esto. Ahora, entremos un poco en la letra menuda ya de cómo es la estrategia interna, qué es lo que hacen ellos. Entonces, por ejemplo, la UNESCO tiene muy claro el concepto estratégico de que lo que está contemplado en la Carta Fundacional de la ONU es la línea de partida, es, la ruta es el eje, es la ruta crítica que deben seguir, es el derrotero que se debe seguir. Y los documentos programáticos, en este caso es actualizado, es los objetivos de desarrollo del milenio, que ya lo estudiamos aquí, y que tienen tantos críticos como eh, personas que los elogian, pero el tema se enreda es cuando lo ideologizan y entonces se vuelven en ataques verbales y como desafortunadamente no todos los funcionarios que envían los gobiernos a la ONU son competentes o son idóneos, entonces ahí viene el problema que aunque esté escrito esto aquí, termina ideologizado y no se arregla. Pero por esencia, por norma, por funcionamiento interno, la ONU trabaja como debería trabajar un partido político, a partir de unos estatutos y de una reglamentación y de unos objetivos y unos planes estratégicos. Está claro ahí los objetivos de desarrollo del milenio. Ah, que ideológicamente mucha gente no está de acuerdo con algunos o con todos, bueno, los otros objetivos de la UNESCO que se aprobaron en una asamblea de ellos, que el que votó por Colombia era un mamerto, sí, pero Colombia votó. Entonces lo que tenemos es que preparar mejores embajadores ante la ONU para que no van a cometer barbaridades. Bueno, luego dice que la misión de la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la paz. O sea, ya aquí adentro es cómo se la presenta. Ahora vimos el contexto general y cómo se define. Aquí ya vamos a ver es cuál es la misión. Si usted pertenece a la UNESCO o va a interactuar con la UNESCO, sepa que esta entidad tiene una misión clara, concreta, precisa y concisa, que consiste es en contribuir a la consolidación de la paz. Ya nos quedó claro cuál es el concepto de la paz que tiene la UNESCO. Erradicar la pobreza, promover el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Miremos aquí tan concreto cómo es que se arma una misión y cómo es que se da identidad para la militancia. Y este es el ejemplo perfecto, porque ya vimos cuál es su objetivo, cuál es su, o sus objetivos, perdón, cuál es su contexto y su razón de ser. Ahora vamos a ver la misión y al revisar la misión, todas las palabras de los objetivos y del contexto de la estructura orgánica están ahí. Y eso es lo que hay que hacer y no otra cosa. Pero en nuestros ámbitos muy tropicales tenemos casos que son visibles. El ministro de Justicia, que tiene completamente desarticulada la justicia en Colombia. Es una vergüenza la justicia en Colombia. Que el sistema carcelario y penitenciario que depende de él es un foco de corrupción e ineficiencia de larga data. Y que la estructura jurídica con que funciona la justicia en Colombia requiere unos cambios, que fue tan vergonzosa que un ministro tuvo que renunciar cuando propusieron reformar la justicia en Colombia
y era tan vergonzoso lo que proponía que el doctor Esguerra prefirió renunciar para no ir al Congreso a defender semejante bodrio. Entonces, si el Ministerio de Justicia anda tan mal, ¿qué hace el señor Montealegre hablando de la paz y de lo que hay que cambiarle la Constitución para que se cumpla el Acuerdo de La Habana y que hay que hacer una constituyente solo para seguir viviendo sabroso del Estado y servirle de cómplice a Petro? Ahí está la comparación concreta, que mientras este sujeto está al frente del Ministerio de la Justicia en Colombia, no cumple con lo que corresponde hacer al Ministerio de Justicia, anda pensando en reformar el país. La UNESCO, que es más o menos como decir un ministerio de una presidencia mundial que sería la ONU, para hacer una especie de analogía, dice clarito en su misión, no, lo que nos corresponde es esto, esto y esto, y a eso le trabajamos. El día que los ministros en Colombia entiendan eso, que los congresistas entiendan que sus funciones están establecidas en la Constitución A, B, C y D, y no es en hacer campaña política, como se dedican todos los 4 años, para seguir ahí, porque eso es muy bueno, entonces se mejoran las instituciones porque cada quien cumple con lo que le toca. Ahora ya específicamente en la letra menuda, dicen, bueno, pero en todo eso tenemos que poner unos énfasis. Y tienen dos prioridades fundamentales sobre las que trabajan todos estos aspectos en todo el contexto. Pero la fundamental es el África, es el continente olvidado, es donde hay más pobreza, más miseria, ese problema de las tribus, el clima, la mentalidad colonialista que se les quedó, la falta de desarrollo, etcétera. Enfermedades tropicales que ya están superadas en otras partes y en este continente no. Razones múltiples, ¿no? Entre otras la corrupción. Y lo segundo, a lo que la UNESCO se concentra es en que haya igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, y al mismo tiempo tiene una lista de objetivos globales que se derivan obviamente de los objetivos institucionales, ¿no? No pueden ser eh, que no sean coincidentes con lo que contempla la Carta de la ONU y el Estatuto Orgánico de la UNESCO. Entonces, primero, educación de calidad para todos y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Miren ustedes, semejante objetivo tan, pero tan importante que cualquier político debería estarlo promoviendo todo el tiempo. Pero como ellos son los primeros que no se educan para toda la vida, ¿qué les va a interesar que el pueblo se eduque? Eh, pero esto de la educación permanente, como se llama también en otros ámbitos, es un objetivo global de la ONU por medio de la UNESCO que quiere promoverlo y tiene gente para que lo haga. Entonces los políticos que nos representan allá, ¿qué es lo que hacen? ¿O a qué están dedicados? ¿O es que su accionar es muy corto y no alcanza a interactuar con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, con todos los entes que tienen que ver con la educación permanente? Segundo, movilizar el conocimiento científico y todas las políticas relativas a la ciencia, siempre pensando en que de ahí se derive en un desarrollo sostenible. No es el conocimiento científico para que todos digan que el señor que hizo tal invento pasó a la historia. Pues claro que pasó a la historia porque lo hizo, pero si ese descubrimiento que él hizo no alcanza a favorecer a una buena cantidad de la comunidad para que el desarrollo sea sostenible e integral, pues no se hizo mayor cosa, ¿no? Tercero, perdón, abordar los nuevos problemas éticos y sociales. Está muy de moda la bioética, es una disciplina novedosa. La ONU le ha dado mucho énfasis a eso, en que se promueva la ética. Y aquí lo hemos tratado varias veces. Todo el problema de que las cosas no funcionen en la política es porque la ética está perdida. No funcionan en la administración financiera porque es que la ética está perdida. No hay buenos docentes en los centros educativos porque la ética está perdida. Y así por donde lo miremos, el problema es ético. La ONU, la UNESCO lo tiene como asunto fundamental. Promover la diversidad cultural y la cultura de la paz, ya dijimos cómo y no vamos a repetirlo. Y construir sociedades del conocimiento. Este se ata muchísimo con el primero. Educación de calidad y aprendizaje de toda la vida.
Y la sociedad del conocimiento es que se trata que en nuestra interacción social como seres humanos siempre compartamos ese conocimiento y no la polarización y las ambiciones personalistas. Son objetivos demasiado altruistas, pero tal vez si a quienes manejan la dinámica de la política en los estados se les enseñara esto en escuelas de formación antes de que vayan a ejercer y decir, oye, es que usted no va a ser concejal únicamente para ganar un sueldo y para hacer componendas con el alcalde, para sacar adelante proyectos o para oponerse a los buenos proyectos que hace el alcalde porque no es de su partido, que eso es lo usual en eso, sino es que a usted como concejal le corresponde esto. Y si esa educación política es permanente, ¿por qué el partido al que pertenece tiene una escuela de educación permanente? Estamos hablando de otra cosa, ¿no? De ciudadanos empoderados. Ahora, ellos para la ONU tienen una preocupación muy grande. Para el año 2024 eh, llegaron a un censo aterrador, del cual hacemos parte los colombianos, no crean que no. Entre la población mundial adulta, que se considera adulto después de los 21 años para unificar, porque en algunos países como Colombia es a los 18, entonces se ha tratado de establecer un estándar internacional 21. Pero bueno, sea de 18 o 21, el problema es el mismo. 776 millones de jóvenes y adultos. Oigan eso. 776 millones de jóvenes y adultos. Eso equivale a decir más o menos, 16 veces la población de Colombia. O sea, si en Colombia tuviéramos los 50, 48 millones que somos, todos jóvenes y adultos, y lo multiplicamos por 16 veces, estaríamos igualando a la cantidad de personas que son iletradas. O visto de otra manera, el mundo tiene una cantidad X de personas adultas ya mayores de 21 años y significa que un equivalente a ese número del 16% no sabe leer ni escribir. Vergonzoso, no, súper vergonzoso y humillante para todos los seres humanos que medianamente podemos leer un libro. ¿Cómo podemos vivir tranquilos y sobre todo quienes tienen poder político en los países que se enriquecen además de irse a dormir tranquilos todos los días cuando saben, inclusive aquí en Colombia, porque en Colombia hay mucho analfabetismo todavía, que un número tan exagerado, cerca de casi 1.000 millones de personas en el mundo, no saben leer ni escribir? O sea, que nacen y mueren sin tener el menor acceso al conocimiento. Y al mismo tiempo, esos dirigentes son los que hablan de que estamos integrados a la sociedad del conocimiento. ¿No será que nos cabe una culpa a todos, inclusive a los que han sido presidentes y senadores y representantes y ministros, a todos los ministros de educación que han pasado por esa cartera, a todo ese sindicato corrupto y descompuesto de FECODE que solamente piensa en sabotear el desarrollo del país y en reclamar y reclamar, sabiendo que Colombia hace parte de esos 776 millones de jóvenes que no saben leer ni escribir? Eso es vergonzoso. Y dice que a pesar de eso, la UNESCO, metiendo mucho la ficha, eh, mm, no han podido evitar que entre el año 2000 hasta la fecha, o sea, un cuarto de siglo, todavía queden 75 millones de niños sin acceso a la educación básica primaria y que lo que es peor, que más de la mitad de esos niños sean niñas de género femenino. Eso no tiene explicación. Y nosotros diríamos, sí, el África no, vaya al Chocó, vaya a La Guajira, vaya al sur del Cesar, vaya al Meta bien adentro, por allá por el lado de la Macarena. Y verá que los que les enseñan a leer y escribir son los guerrilleros. Vaya al Amazonas, vaya al Putumayo. En los mismos departamentos grandes como Antioquia, Boyacá, Santander y Cundinamarca, se encuentra todavía gente que no sabe leer ni escribir y viven en las fincas echando asadón al lado del papá y la mamá, y su gran esperanza de vida es seguirle dando a la tierrita. No es que hay que sacarlos del campo, no, al contrario, hay que regresar gente al campo, hay que ilustrarla. Entonces, esto es preocupante. Millones de niños abandonan la escuela sin haber aprendido
a leer, escribir y a comprender las operaciones básicas de la matemática o la aritmética. Inmediatamente los egos nuestros, no, eso es el África, eso es Bolivia, eso es Venezuela que está gobernada por Maduro, eso es Haití que están todos en la violencia. Aquí pasa lo mismo, inclusive en las barriadas de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, pero queremos poner el espejo para otro lado. La UNESCO nos está diciendo qué es lo que hay que corregir. No es solamente ir a pedirle a la UNESCO, es que nos está dando el punto donde hay que trabajar, que es lo más importante. Ahora, aquí hay una cantidad de información interna que no la vamos a leer, pero la vamos a tocar así muy por encima para entendernos. Tiene la UNESCO unos centros muy importantes en Ginebra, en el África, en París, en Caracas, Venezuela, en Moscú, en Hamburgo y en otros países. Todo eso está en la página web. Y ellos tienen como una zonificación a la cual asesoran tanto a ONGs como gobiernos. No es que les van a resolver el problema ni que les van a entregar plata, porque es lo primero que se imagina el político corrupto, ¿no? Es que le den plata. No, le dan asesorías. Y ahí están las páginas web donde se puede entrar. Eh, También ellos parten de una sigla EPT que es la educación para todos y la centran en tres iniciativas en las cuales invitan a los países más necesitados a que ayuden. No es que esperen que van a resolverles todo, sino que se enfoquen en esos énfasis, particularmente en el África, donde hay tanto problema de el VIH. Entonces tienen un enfoque primero en alfabetizar y el lema de ellos para alfabetizar es saber para poder. Es enseñarle siempre al ser humano que entre más sepa, más competencias puede adquirir para ser un mejor ciudadano. Y dice que está dirigida a 35 países más necesitados y obviamente pues podrá nombrar a los países atrasados del África que están muy llevados. ¿Y será que nosotros no necesitamos ese mismo proceso aquí en Colombia, en todas estas zonas que acabamos de mencionar? Lo segundo, que sí es más con énfasis en el África, donde el SIDA desde la niñez y la juventud es muy fuerte. Entonces ellos le dan un énfasis grande a educar a la niñez y a la juventud en el tema de la combate al SIDA. Y el tercer aspecto para mejorar la educación es en la formación de docentes, aquí particularmente en el África subsahariana. Pero quitémosle África subsahariana. ¿Será que Colombia no necesita docentes? No comunistas de FECODE, porque es otra cosa. Docentes, personas que tengan la vocación de ir a formar la comunidad y que tengan un sueldo digno para que puedan trabajar en beneficio de la ciudadanía. Y hay que hacer escuelas mucho más grandes y con mayores recursos e integridad para desarrollar la docencia. Pero muchos estudiantes universitarios para llegar al mayor nivel, no estamos hablando aquí de lo básico, sino del nivel dicen que muchos profesores universitarios son profesionales varados o que quieren mejorar su sueldo dictando unas horitas. Y así ni hay una línea de educación consistente, ni la universidad tiene unos conceptos lo que convirtió en un negocio. Y en las universidades públicas es en amiguismos. Entonces miren ustedes que la UNESCO nos está diciendo dónde está el problema y cómo es que ellos plantean resolverlo. ¿Por qué nos alejamos de esa realidad? Bueno, explicaciones muchas. Tienen también la UNESCO ubicados los países más poblados donde hay más problemas. Y vean ustedes, la novena economía del mundo, de la cual hemos hablado aquí varias veces, Brasil, tiene problemas de educación. China, problemas de educación. India, que tiene armas nucleares y se acabó de agarrar con Pakistán, que también es otro de los países más poblados y tienen problemas gravísimos de educación y alfabetismo. Nigeria, que ustedes deben haber oído hablar de la cantidad de problemas sociales, políticos y religiosos que haya, guerrillas, grupos terroristas, delincuencia disparada. Es terrible Nigeria, y eso que son musulmanes. ¿Cómo, qué tal que no fueran? México, que todos los días nos sorprende con los problemas que surgen. Bueno, entonces enfatizan esos países para trabajar estos tres puntos, pero no es que esperemos que la UNESCO venga a hacerlo en Colombia. Es que ya sabemos cuáles son los tres puntos
Exijámosle a todos los políticos que dicen querernos representar que trabajen en eso. Insisten mucho en la elaboración de manuales escolares y carpetas de formación para docentes, como tenerles una especie de archivo manual para que tengan los documentos que consultar y a dónde consultarlo, ya que hoy la tecnología lo permite, pero una información rápida en la que puedan buscar y saber cómo orientar. Repito aquí lo del SIDA, pues de todo en el África, y así otras medidas que pretenden mejorar la educación. Entonces ya vemos el primer gran campo que ellos trabajan. Ahora pasemos respecto a las ciencias naturales. Y trabajan muchísimo algo que se enseña en los cursos de formulación de objetivos, que es un verbo rector: promover, fortalecer y alentar. ¿Qué promueven ellos en las ciencias naturales y exactas para que los beneficiados con los programas de la UNESCO lo acepten? Pero si no tenemos el programa de la UNESCO, ¿cuál es el problema de asumirlo nosotros? Que por ahí es el enfoque. Promover la investigación y el aumento de capacidades técnicas para gestionar racionalmente los recursos naturales y prepararse contra las catástrofes y atenuar sus efectos. Aquí surgen todos esos críticos que dicen que defender la ecología eso no es cierto, que el cambio climático no existe. Ven que el mundo se está desarticulando y está acabando los glaciales en el Polo Norte, y que cada vez las lluvias y los veranos y los fenómenos del niño y la niña son más intensos, pero siguen llevando la contraria, que no hay efecto gas invernadero, que eso es invento de Soros, que eso es no sé qué, o sea, eso ya es estupidez rayana. La ONU, por medio de la UNESCO, nos está diciendo que hay que promover entre los educandos ese tipo de investigación, porque se está formando conciencia. Lo mismo dice que fortalecer esos sistemas a nivel nacional y regional. No esperemos que la UNESCO venga a hacerlo, que eso es lo que tiene que hacer una dirigencia política. Y lo mismo, alentar todo lo que sea construir todo ese contexto de política, de normas, de reglamentación, que apunten es a la promoción y el fortalecimiento, no a entorpecer las cosas. Y le dan una importancia capital al agua, porque el agua es vida, ¿no? Y pues nosotros tenemos la ventaja, Colombia, que no carecemos de agua porque las montañas la producen, y todavía, a pesar de lo dañinos que somos con la naturaleza, tenemos bastantes árboles. Pero si no lo cuidamos, pues se acaba también, ¿no? Porque son recursos que se van extinguiendo. Entonces, desde la óptica de la ONU, se ayuda a fortalecer capacidades de los países de desarrollo en las ciencias, la ingeniería y la tecnología. Entonces, esto no es para decirle a los políticos, oiga, la UNESCO ayude en esto, comiencen a poner la totuma. No, pues si se puede poner la totuma, maravilloso. Pero de parte de nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que le vamos a exigir a los políticos? A que nos echen el cuento de que yo soy bueno y Petro es malo. No, Petro es re pésimo. Pero ¿qué es lo bueno que va a hacer? ¿Dónde es que se va a enfocar? ¿Cuáles son los énfasis de ingeniería que usted va a promover en el Congreso de la República con base en las necesidades de Colombia? No va a sacar ingenieros por sacar, porque eso no ayuda a nada. Y lo mismo dice que con distintos organismos suministra información, asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos para que formulen sus estrategias en ciencia y tecnología. O sea, la UNESCO sí puede ayudar a Colombia. Lo que no podemos esperar es que venga y nos haga el programa, lo dirijan ellos y luego el político va a la inauguración y saca pecho, que es lo que acostumbra. No, nos da la asesoría, pero de aquí nosotros tenemos que ponerle ganas, ¿no? Ahora, dentro de una larga lista de políticas y proyectos y programas, miremos aquí tres: la política científica y tecnológica, que ya hemos hablado de las pautas, la metodología, el contexto en que ellos lo promueven, cómo buscan que entre la universidad y el sector industrial, mire, dice clarito, debe haber una coordinación. ¿Cuál dirigente político han ustedes escuchado decir eso, que hay que meterle a la universidad el contacto con el sector industrial? Muy poco. Algo hay en lo del tema de la medicina, ¿no? Porque casi todas las grandes universidades tienen un hospital con el cual trabajan, pero investigación científica es muy poca, porque no hay recursos, no hay el estímulo, no hay
la vocación de los gobernantes. Síntesis, todo lo bueno y malo que pasa es vocación del gobernante. Programa Hidrológico Internacional, mire, ellos ya miran el problema del agua, es internacional, no que cada país por aparte. Entonces aquí tenemos unas cuencas hidrográficas que nos unen con Brasil, con Perú, con Venezuela, con Panamá, de hecho con todos los que limitamos, con el Ecuador, pero si la UNESCO lo tiene como programa hidrológico, sucede que en Colombia y Ecuador estamos esperando que venga la UNESCO y no lo haga, porque a los políticos no se les ocurre. En Panamá y Colombia lo mismo, en Venezuela y Colombia igual, y en Brasil y Colombia, pues en ese campo del mantenimiento hidrológico, allá el Brasil tiene una forma de ver la Amazonía y aquí la han ideologizado, entonces peor. Tiene también un estudio dedicado a la educación relativa al agua. Quiere decir que en ese instituto, perdón, que hace los estudios relativos al agua, se presta asesoría y asistencia, como dicen ellos en sus programas. Pero seguramente no le llama la atención a los políticos que sepan que eso existe, no porque sea bueno o malo, porque no manda recursos. Y ellos lo que quieren es que les manden recursos. Bueno, tiene un informe anual que es muy importante sobre el desarrollo de los recursos hídricos del mundo. Y hay 26 organismos asociados que participan en el Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos. No sé si ustedes lo han oído, algún dirigente político nuestro. Yo nunca he escuchado a ninguno que esté trabajándole a esto. Y somos un país que tenemos mucha agua, pero que se nos puede acabar también por mal manejo. Y también tienen un programa para el hombre y la biosfera, perdón, biosfera, que consideran que la biosfera lo que debe tener es como una especie de laboratorio viviente en el cual 531 reservas ubicadas ya determinadas en el planeta hay que cuidarlas. Colombia tiene varias, las estamos cuidando. Hay políticas claras, además de ideologizar el Ministerio del Ambiente y convertirlo en que todos los parásitos que sean amigos del presidente de turno van para allá y luego llega el torero nuevo con su cuadrilla completa y renueva lo que hay ahí. Entonces, seguramente el Ministerio de Ambiente de Colombia tiene muchos proyectos y cosas interesantes, pero no tienen la continuidad por lo que estamos diciendo. Tiene una comisión oceanográfica intergubernamental que estudia todos los temas del océano. Colombia con dos océanos, ¿será que ha hecho parte de los equipos que van a formar en las universidades colombianas estudiantes en estos campos? ¿O será que nos toca hacerlo? Lo mismo, también hay otro organismo que se llama la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que trabaja los programas de las ciencias de la Tierra, que no es de la UNESCO, pero trabaja en llave con ellos, y los países que tienen alta montaña y placas tectónicas con posibilidad de fallas grandes, eh, lo ideal es que pertenezcan allá. No sabemos si Colombia pertenece o si están algunas ONG individuales o de pronto algún personaje que lo hace motu propio. Pero ¿qué queremos decir con todo esto? Que en la UNESCO hay una cantidad de recursos, no para entregar plata, sino de recursos tecnológicos y de educación que se están perdiendo. Otro, tienen para los pequeños estados un desarrollo sostenible, unos programas de desarrollo sostenible. Y tienen un programa internacional de ciencias fundamentales que tiene trabajos de comprensión básica de matemáticas, física, química, ciencias de la vida, o sea, la medicina, y ámbitos interdisciplinarios según las necesidades de los países. Igual, ese programa no es que va a repartir plata, es que presta asesorías. No sabemos, no tenemos la información aquí, si hay universidades de Colombia trabajando con eso o centros de formación, pero existe. Entonces, hacia allá es que toca apuntarle. Lo de las energías renovables se sobreentiende qué es lo que hacen y cómo están funcionando, pero se ha vuelto es politizado, particularmente por la izquierda, y aquí ya lo tenemos en Colombia a la orden del día con este personaje que tenemos y para qué hablar. Y hay un programa también del conocimiento de las etnias indígenas y sobre todo la UNESCO propende por localizar esas etnias que están en vía de extinción
para que se conserven los idiomas y las tradiciones y no desaparezcan esas culturas. Tenemos varios, pero sabemos, especialmente los miembros de la fuerza pública, sabemos las dificultades que tiene esa gente en las regiones y cómo poco a poco se van extinguiendo o los va ocupando el narcotráfico u otros elementos. Ahora, respecto a las ciencias sociales y humanas, que es otro de los aspectos que ellos manejan en educación, entonces tienen lo mismo, promover, fortalecer y contribuir, verbos rectores, para llegar a que en esto se le dé una importancia capital a la bioética, lo decíamos ahora. Y para eso la UNESCO elabora orientaciones. No es que va a traer plata aquí a repartirla para que todos los que quieran hablar de bioética ya tengan una ubre de qué sobrevivir. No, la, la, eh, la UNESCO apoya al gobierno con asesoría en esos temas, en esos campos. ¿Por qué? Porque la UNESCO concibe que las ciencias sociales y las ciencias humanas deben estar al servicio de la paz y el desarrollo. Y entonces se debe crear un concepto, un criterio colectivo de gestión de transformaciones sociales permanentes y proactivas. Cuando habla de la enseñanza de la filosofía, no es para meter a unos personajes por allá en unas bibliotecas oscuras y llenas de libros olorosos a moho y con todos los pensamientos de los filósofos y que esa persona se dedique a comer libros y hablar de filosofía hasta con términos que nadie le, le entiende. No, el concepto que ellos tienen es que haya un criterio de formar un pensamiento filosófico que racionalice el conocimiento y que sea la base de la orientación para que la educación en estos aspectos tenga siempre una fundamentación muy clara respecto al futuro de esa sociedad. Ahora, respecto a los temas culturales, la UNESCO está a la vanguardia del mundo y, y hay unos apóstoles realmente en esa entidad que están al frente de la defensa del patrimonio material e inmaterial y viven todos los días a la casa de esa información y hacen un seguimiento científico, analítico, para llegar a evaluar X o Y aspecto o X o Y elemento hasta que con base en todo un protocolo le dan la categoría de patrimonio material o inmaterial de la humanidad. Eso es muy importante porque es la memoria nuestra como seres humanos y es lo que tenemos que dejarle a los herederos y conservarlo. Entonces, por ejemplo, cuando la guerra civil en Siria, que esos terroristas de ISIS fueron y destruyeron gran parte de las ruinas de la ciudad de Palmira al nororiente de Damasco, estos tipos de la ONU que trabajan en eso casi se suicidan de la tristeza porque entraron a museos y acabaron con todos los recursos que había, incendiaron cuadros, incendiaron materiales de madera de la época, de épocas antiguas, etcétera, porque era que eso era herejía y Alá no permitía eso. Ya, esos estúpidos fundamentalistas afectaron muchísimo esto. Otro aspecto, entonces aquí ya es promover y promover. Miren ustedes que anteriormente era educar, promover, eh, dinamizar. No, aquí es promover todo el tiempo, es promoviendo la diversidad cultural y la cohesión social. Esos son los acentos medulares en el ámbito de la cultura. Y lo tienen en letra de molde para obra o actúa para preservar o por preservar la insustituible riqueza de la humanidad. O sea, todo lo que constituye nuestro patrimonio material e inmaterial es insustituible. Nuestras normas de tradición cultural con la que nos formamos como colombianos son insustituibles y hay que conservarlas, que es nuestra cultura, nuestra forma de ser. Pero si estamos aculturándonos a todo lo que nos parezca bueno y dejamos ir nuestra tradición de la gastronomía, por decir algo, pues estamos acabando con la riqueza de la humanidad desde el ámbito cultural. Esa riqueza no es de dinero, es un ente intangible que vale mucho en el contexto. Y el patrimonio común.
Si dejamos que se nos acaben las murallas de Cartagena o la ciudad amurallada, pues estamos acabando con un patrimonio que es valiosísimo. O las grandes catedrales que tenemos, o los edificios que ya han recibido esa nominación, o los sitios históricos como el puente de Boyacá, etcétera. Bueno, entonces quiere decir eso que los programas de la ONU son previstos a larga data, son estratégicos, son con visión en el aspecto que maneja la UNESCO, porque, por ejemplo, se propusieron a mantener la famosa ruta de la seda y la ruta de los esclavos o del esclavo en la época de la colonización, y el Atlas de la UNESCO de las lenguas en peligro. Tienen ubicadas prácticamente todas las lenguas y están trabajando porque no se pierda eso. Entonces son temas de un valor intangible, pero incalculable, que lo trabaja esa organización. ¿Qué nos quiere decir eso? Que fue muy bien concebido, que está pensando en la humanidad. Bueno, y respecto a la comunicación e información, sí vuelven a los dos verbos, fomentar y promover. Fomentar que haya ese culto permanente a la comunicación libre, independiente, pluralista y sobre todo el acceso universal a la información. Se dice alegremente que hoy todo el mundo puede acceder a la educación informal y a la lectura y a la información más actualizada y hasta traducir gratis un montón de cosas de cualquier idioma al propio en la red, en el Internet. Pero comencemos por determinar, ¿todos los ciudadanos tienen acceso a Internet? No el acceso físico, porque al fin y al cabo se le puede dar hasta gratis. Si no tiene el aparato con que acceder, bueno, supongamos que lo tiene, pero tiene la cultura, la formación, la información de cómo se hace eso y el entendimiento de que ahí es donde está la forma de mejorarse. Entonces son muchos los aspectos alrededor de eso que hay que fomentar primero. Y luego se dice promover que, pues todas esas aplicaciones innovadoras y los métodos, no solamente la aplicación, ¿no? No basta con decirle compre el teléfono inteligente de última moda y puede que lo compre, pero si no sabe manejarlo, se queda ahí y el teléfono queda muy bonito guardado en la, en la caja original. Y dice que es clave para ellos promover el acceso a la información y el conocimiento para crear la oportunidad de aquella formación en tecnologías de la información y la comunicación. En eso todos somos casi analfabetas porque todos los días nos sorprende algo nuevo que aparece con la inteligencia artificial, con la programación, con la metodología. Eh, por ejemplo, ya como los niños en los colegios un poco más adelantados están recibiendo la educación, es muy diferente a como nos tocó en nuestra época o la de nuestros hijos. Entonces la ONU está pensando por medio de la UNESCO es que esa actualización esté llegando permanentemente y que debe democratizarse y no ser exclusivo. Y habla, por ejemplo, que los centros comunitarios multimedia de la UNESCO, eso es en el África, aquí no hay, promueven y potencian esa autonomía de comunidades. Pero desafortunadamente, si se le dice a un político colombiano que la UNESCO tiene eso, piensa en dos cosas, o que venga la UNESCO y los construya, o que me mande la plata, esa es la una. Y la otra, yo lo puedo hacer, pero entonces ahí es donde está el negocio, ¿qué voy a sacar yo ahí? Entonces, estamos alejados de esa realidad. Eh, y algo importante, promover la libertad de expresión, de prensa, como derechos humanos fundamentales. Nosotros lo tenemos en nuestra Carta Constitucional del 11 al 42, todos esos derechos. Y ni siquiera los cumplimos teniéndolo en la Carta, que vamos a cumplir lo que dice la ONU. Entonces, mi coronel Alarcón, hoy la pregunta es abierta. Vimos comunicación, educación, ciencia, cultura. De todos esos aspectos que vimos de la ONU, la pregunta es, ¿cuáles o cuál y por qué le diría usted al partido político que en su programa de gobierno para transformar a Colombia le dé mayor énfasis? Adelante, mi coronel. Unas buenas noches para los que no me puedo saludar en la noche de hoy. Entonces vamos con la respuesta a la pregunta que nos ha dejado mi coronel Villamarín. Para eso, pues entonces le vamos a dar la palabra a
mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas Dice, noches. en los aspectos que la UNESCO trabaja para promover la educación, el conocimiento y la cultura mundial, me llama la atención como prioritario para un partido colombiano, el de la educación más elemental, más sencilla. Por supuesto que, y ya se dijo, que aprender a leer y escribir y los conceptos aritméticos básicos, porque sabemos que hay mucha deserción posterior y bueno, y que hay muchas dificultades, la pobreza obliga a los niños también a abandonar los estudios, etcétera. Pero resulta que si no se hace eso y no se hace con intensidad, se perderán muchas oportunidades que incluso esas mismas personas con esas dificultades en el futuro podrán aprender un poco más por autoeducación, porque saben expresarse, porque tienen ideas, aunque sea básicas, para compartir entre ellos mismos, y entonces a través de la conversación y el voz a voz y las notas, etcétera, etcétera, pues se van difundiendo la educación. Ahora tenemos el Internet, pero y todo el planeta tiene acceso a mucha ciencia y mucho conocimiento a través del Internet. Pero si tiene el bloqueo básico de la falta de saber leer y escribir, pues no aprenderá. Y puede que por sus desempeños laborales no pueda tampoco dedicarse todo el día ni todos los días al Internet a aprender cosas, pero en sus ratos de descanso. Y si se tiene ese bloqueo que digo, pues se desestimula las pocas personas que sí tengan interés en autoeducarse. Y eso ya de por sí es un gran daño a la sociedad, una gran pérdida. No solo porque se desperdicia la capacidad productiva que tiene esa persona, sino también porque no hay eh, posibilidades de suplantar pues la educación presencial de un maestro, pero con el solo hecho de hablar con otras personas o interesarse de hablar con otras personas más cultas, recibe más información. Esto lo vemos mucho en el campo. Ahora uno habla con campesinos y dice, ah, sí, yo vi un video que dice que cómo prevengo las plagas del café, del plátano, las enfermedades de los animales, cómo puedo aprovechar. Yo no sabía que eso se podía corregir con cosas inclusive de la misma naturaleza que las tiene a la mano. Entonces, tenemos es que comenzar a propagar la educación básica fundamental. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Giraldo. Mi coronel Giraldo. Entonces vamos con mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel. Pues yo estoy de acuerdo totalmente con el punto que escogió mi coronel González con respecto a la educación, partiendo de la base que acá en Colombia pues no tenemos educación, sino un adoctrinamiento subversivo y revolucionario dictado por FECODE y de lucha de clases. Entonces, de ahí lo que el gobierno nuevo que tiene es afianzarse con la UNESCO, tener unos planes y desarrollarlos para principalmente educar al pueblo colombiano. Un pueblo educado sobrepasa absolutamente todo y puede llegar a todos los logros necesarios para satisfacer las necesidades y no lo que estamos viviendo nosotros actualmente en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches a la sala. Le diría al partido político transformador que el mayor énfasis en sus programas de gobierno debe estar enfocado a seguir, 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 a seguir
guiarse por los programas de la UNESCO, con énfasis en la educación, el conocimiento de la ciencia, la tecnología y la cultura, a desarrollar programas con objetivos claros y precisos para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible, el cuidado de los ríos, el cuidado de la naturaleza, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. No sé, mi coronel Giraldo, si ya pudo recuperar su micrófono. De lo contrario, no tenemos más intervenciones por el día de hoy, mi coronel Villamarín. Si tiene a bien la otra pregunta o si no, pasamos a las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Sí, mi coronel, la segunda pregunta es lo que tenemos en pantalla, que están los dos objetivos de la comunicación y información. Fomentar y promover, sobre todo, la cuestión del conocimiento de las TIC, las comunicaciones. Pero trasladémoslo para pedirles cómo le motivaría al partido que sea en el conocimiento de la gobernanza, o sea, la responsabilidad del gobernante ante los gobernados y la necesidad de que las comunidades se organicen en grupos sociales, en entidades sociales que puedan interactuar con representación ante los entes de gobierno. ¿Cómo le propone eso como una cultura de información y comunicación con base en este criterio de promover y fomentar? Listo, entonces, mi coronel. Repetimos entonces los intervenientes. Mi coronel Iván González, adelante, por favor. Pues desde el punto de vista de la gobernanza como política de un partido, estos asuntos de la educación, pues en nuestro caso colombiano, muy específico, hay que depurar el gran ejército de maestros, de profesores, que como dijo mi mayor Mendoza, se dedican al adoctrinamiento, al partidismo, a la formación reactiva y sublevante y subversiva de la mente de los niños, porque han considerado que la docencia es un medio eficaz, muy eficaz, para ganar adeptos hacia el marxismo y hacia el comunismo y hacia el terrorismo, porque marxismo y comunismo terminan en terrorismo junto con el socialismo. Entonces, es necesario hacer un partido que sea definido y categórico y que tenga una doctrina específica en que los maestros tienen que ser promotores de desarrollo, crecimiento, inteligencia, sabiduría, casi que astucia analítica, para que la gente sepa solucionar sus propios problemas y crear sus propios también pequeños proyectos de vida y proyectos productivos y pequeños proyectos microindustriales, ya cuando lleguen a la edad adulta, y el manejo comercial de los bienes y servicios, de cómo atesorarlos, cómo distribuirlos, cómo preservarlos, etcétera. Entonces, salir de ese mundo teórico, analítico, filosófico y hasta teológico de la educación para dar la impresión de que se está cumpliendo con un deber. Desde hace ya bastantes años hay una ley que establece que el mayor rubro presupuestal de la nación debe ser el de educación, inclusive por encima del de la seguridad y defensa, porque ese era uno de los que los socialistas y comunistas criticaban, que teníamos un Ministerio de Defensa que tenía más presupuesto que el de la educación. Y bueno, se les concedió esa razón. Pero el beneficio social cuando se invirtió y se puso en mayor prioridad el presupuesto para la educación, no se ha visto mucho, se ha visto más es en la promoción sindicalista, obstaculizadora, criticona y aprendizaje y enseñanza y aprendizaje de las teorías de los grandes pensadores del socialismo mundial y cómo fue que funcionó el socialismo en la Europa oriental y después en la occidental
y así sucesivamente, se le enseña a los niños la historia de los grandes líderes como Mao Zedong y como Lenin y Stalin y todas esas cosas, cuando realmente debe ser es para suplir las necesidades básicas, que sepan tomar medidas sanitarias elementales en sus hogares a los niños, comenzando hasta por enseñar a crearles la costumbre y el hábito de lavarse los dientes, para que se alimenten bien después de adultos. Y todos sabemos que un árbol sano, que crece sano, es el mejor, la mejor resistencia contra los parásitos y contra las plagas y las enfermedades vegetales. Y así es con los animales y con el ser humano también. Un ser humano sano no se enferma tanto y por lo tanto entonces es productivo, progresista. Bueno, podría seguir teorizando y haciendo análisis en este sentido, pero eso es fundamental en un partido que tenga muy en cuenta cuál es la calidad de la educación en Colombia, porque en estos días se acaban de hacer precisamente las pruebas de valoración anual y parece que no vamos a salir nuevamente muy bien librados. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues de todas maneras, pues yo ratifico la misma situación que venimos planteando con mi coronel González. Es de recordar para aquellos que no saben, el M-19, sus dirigentes políticos fueron adoctrinados o fueron creados en la Universidad Santiago de Cali por los años 70. De ahí se especializaron especialmente en la facultad de licenciatura e irradiaron en el magisterio toda esa podredumbre que estamos viendo hoy nosotros y también irradiaron esa cultura en las facultades de Derecho o Ciencias Políticas y es lo que estamos viendo también una justicia totalmente politizada y podrida, que es la que está tomando las decisiones la de los carteles de la toga y lo que estamos viviendo hoy en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Le diría al partido que la gobernanza, para que sea estudiada, para que sea entendida y aceptada por los gobernados, debe estar basada en un claro conocimiento de las tecnologías de la información y el conocimiento, las cuales requieren una permanente actualización. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Giraldo, no sé si ya pudo solucionar su problema de micrófono. De lo contrario, entonces pasamos a las conclusiones y la bendición por el día de hoy, agradeciéndole las intervenciones a los que participaron esta noche. Adelante, por favor, mi coronel Villanueva. Bueno, coronel, muchas gracias. Entonces, a todos ustedes, en primera medida, muchas gracias por asistir, por opinar, por reflexionar y por dejarnos sus pensamientos en el video, que luego se subirá a la página web. ¿Qué hicimos hoy? Es que hemos venido estudiando los organismos multilaterales, sus agencias y tratando de entender los alcances geopolíticos. Hoy hemos salido de aquí seguramente muy motivados de saber que existe un organismo que tiene esa filosofía, que ya internamente por el manejo de lo que le han dado quienes lo integran, no haya alcanzado los objetivos como son o no haya sido suficiente con recursos o porque los gobiernos beneficiarios no hayan sabido aprovechar esas ventajas, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero nos propusimos revisar qué es la UNESCO, que hasta por cultura general es bueno saber en qué consiste eso, qué es lo que ellos hacen y cuál es su fundamento teórico. Y tratar de entender cuáles son los alcances geopolíticos
que son universales, porque lo que están promoviendo es mejorar al ser humano desde el conocimiento, la cultura, la educación, etc. Comenzamos por la famosa frase que si la guerra nace en la mente de los hombres, es en la guerra, en la mente de los hombres donde hay que sembrar las ideas de la paz. Vimos cómo se formaron, cuáles son sus líneas de énfasis, que todos los países del mundo que pertenecen a la ONU eh, están adscritos a la UNESCO, pero en unos se ha visto más que en otros, o por el asistencialismo o porque le han puesto más vida. Vimos desde cuándo nace, que es prácticamente coetánea con el nacimiento de la ONU como tal. Luego revisamos sus áreas de acción, sus objetivos y áreas de trabajo. Pasamos luego a ver cómo es que manejan ellos la letra menuda y nos enfocamos muchísimo en hacerle énfasis en cómo es que ellos conciben su misión, en la cual no dejan por fuera ninguno de los objetivos, ni las tareas, ni el esquema organizacional. Y vimos también cuáles son los énfasis principales, que son el continente del África y a nivel universal la igualdad entre hombres y mujeres a partir de esos criterios de educación, ciencia, tecnología, cultura, etcétera. Y una cantidad de objetivos globales que se proponen, que hacíamos el parangón y decíamos, pero aquí es donde los políticos deberían tomar esas ideas y dinamizarlas, no esperando a que venga la UNESCO a resolverle el problema. Luego vimos la vergonzosa cifra de 776 millones, 16 veces la población de Colombia, que no sabe leer y escribir en el mundo. Y que al hacer un cálculo de cuántos son, equivalen a que el 16% de toda la población del planeta no sabe leer y escribir. Y que a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la ONU entre 2000 y 2025 por alfabetizar al mundo entero, todavía tenemos 75 millones de niños, o sea, 2 veces la población de Colombia prácticamente, de niños en el mundo que no saben leer ni escribir, en edad escolar, claro. Y también el tema de que son millones de niños que abandonan todos los años la educación básica primaria sin ni siquiera haber aprendido a escribir, a leer y a hacer las 4 operaciones matemáticas. Luego vimos una cantidad de actividades donde ellos trabajan sus tres énfasis principales de la educación, que son las escuelas, la iniciativa de la alfabetización, el tema del SIDA, que sí es muy del África, y la iniciativa para formar permanentemente docentes que estén empoderados para educar más niños. También vimos que tienen unas oficinas, unos institutos en varias partes del mundo y que cualquier país puede ir a consultar, no a pedirles plata, que es lo que se imaginan inmediatamente los políticos, sino a consultar asesorías. Ya cuando pasamos al tema de las ciencias exactas y naturales, vimos que le dan un énfasis especial en promover las ingenierías dentro de los países, siempre con asistencia técnica y asesorías y suministro de información, no dando dinero, que es lo que se imaginan ellos, que inmediatamente van a darles plata para montar becas y entonces ellos pueden distribuir las becas entre sus amigos. No, así no funciona eso. Le dan toda la asesoría que quiera para montar proyectos, programas, pero nada de dinero para que lo manejen. Promover, fortalecer, alentar es como el lema fundamental de la investigación y de la racionalización del conocimiento. Y finalmente en este campo le dan una importancia 1A al tema del agua y los ecosistemas. Y tienen una cantidad de programas y de informes y de comisiones que trabajan y vemos que lo tienen previsto todos, los océanos, las ciencias de la tierra, la biosfera, los recursos hídricos, etcétera. Posteriormente vimos también otros programas como las energías renovables, el de las ciencias fundamentales, de cómo hacer más amplia la difusión del conocimiento de los rudimentos de matemáticas, física, química, ciencias de la vida, especialmente la medicina, y otros ámbitos interdisciplinarios que sean de ciencias exactas. Y finalmente vimos, o no finalmente, sino vimos enseguida cómo enfocan el trabajo con las ciencias sociales y humanas. Los énfasis que le dan es a que se construya una sociedad del conocimiento, que todos hagamos parte de esa sociedad
del conocimiento que es ilimitado y por más que uno adquiera conocimiento todos los días, le llega y le llega, nunca lo va a completar. Pero ellos quieren eso y darle un énfasis especial a la filosofía, pero como un concepto de vida, no una filosofía centrista o individualista. Luego vimos que la ONU está muy preocupada por mantener la memoria, el patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad y que todo el tiempo es promoviendo cohesión social y diversidad cultural. Aquí no hay otro verbo sino promover y promover, porque consideran que la riqueza de la humanidad está en nuestros patrimonios, no es la riqueza física. Esa puede aparecer o desaparecer, pero los valores fundamentales de las sociedades tienen que permanecer o pervivir en el tiempo. Y luego, pues entonces pasamos a las participaciones de ustedes con dos preguntas, ambas enfocadas en cómo transmitirle estos conocimientos o estas ideas a los dirigentes políticos que aspiran a gobernar. Ustedes se enfocaron muy acertadamente en cómo motivar lo básico de la educación, desideologizar la educación y trabajar estrictamente sobre los objetivos que da la UNESCO o la ONU por medio de la UNESCO, porque ahí están las líneas de acción para trabajar con todas las comunidades. Entonces no hay que inventar nada, no hay que politizar nada, sino lo que hay es que buscar las fórmulas para que todos esos aspectos que considera la ONU se apliquen, se dinamicen, se socialicen, se comprendan y las sociedades interactúen. Creemos que en el día de hoy, bueno, los 3 días han sido muy interesantes conociendo todos estos organismos multilaterales y expandiendo nuestro radio de conocimiento que deberían conocerlos todos quienes quieren participar en política, que desafortunadamente se enfocan es en la parte electoral, cómo consigo voto y cómo llego allá, para decir que el anterior lo hizo mal y él lo va a hacer bien. Y eso no nos ayuda a transformar nada, porque todo este contexto, que hoy lo vimos muy por encima, porque cada punto de esto es para estudiarlo, formarlo, fijarlo, hasta tenerlo muy claro en un paso a paso. Pero nos queda finalmente el resumen de que la UNESCO es un ente demasiado valioso para la universidad, para la humanidad en este momento, y que la universidad como centro de pensamiento, de cultura y de debate intelectual es la primera que debe motivarle a todos los profesionales para que ellos a su vez lo extiendan a la sociedad y para que los educadores se vean siempre forzados a estar siendo mejores para ser mejores ciudadanos y no mejores para formar mejores marxistas, porque así sí no vamos a evolucionar nunca. Con esto cerramos por hoy. Mañana, por la situación de la eliminatoria de la Copa Mundo de fútbol, no habrá actividad por la noche. Por la mañana sí tendremos la memoria histórica, así que todos invitados. Y el viernes volveremos con otro análisis estratégico y geopolítico de lo que pasa en el mundo, a ver si medianamente entendiendo podemos ser mejores difusores de la idea de formar estadistas con visión de estrategas. A todos una feliz noche y que Dios nos ilumine y nos acompañe. Buenas noches, mi coronel. Gracias, buenas noches para todos. Gracias, mi coronel.